Las Iglesias de Cristo del noreste de Texas presentan su programa Y Conoceréis la Verdad, conducido por el hermano Víctor Ortega, ministro de las Iglesias de Cristo en Mineola, Texas, ubicada en el 1621 North Pacific Street. Si usted desea más información concerniente a las cosas espirituales, llame con toda confianza al 903-941-2605 y con todo gusto será atendido. O si gusta, envíe un mensaje de texto al 903-941-2605. Y bien, ya tenemos aquí, en esta preciosa y hermosa mañana de hoy domingo, a nuestro anfitrión de este su nuevo programa, Y Conoceréis la Verdad, el hermano Víctor Ortega. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier. En esta hermosa y preciosa mañana nuevamente nos sentimos altamente complacidos por ir a usted hasta su hogar, hasta su automóvil, hasta su hogar donde usted se encuentre, a través de este su programa Y Conoceréis la Verdad, transmitido desde la Invasora 96.7. Es una gran bendición estar aquí con mi tocayo Víctor Covarrubias. ¿Cómo ha estado, tocayo? Buenos días, tocayo. Bendecido, gracias a Dios. Muy contentos de estar aquí con usted nuevamente con este mensaje de buena voluntad, como cada domingo, tocayo. Y pues contentísimos de compartirla con todo nuestro auditorio. Amén. Muchísimas gracias. Es gusto saludarle a través de este medio. Y cuando usted dice de buena voluntad, así lo hacemos con muy buena voluntad. De antemano no recibimos absolutamente ningún 5, como dicen en inglés, ningún penny por hacer este programa. Lo hacemos con mucho amor para compartir con aquella gente que necesita realmente conocer las cosas de Dios y pueda cambiar su vida. Como hemos estado platicando, gente que nos está escuchando, ya de antemano pues nos dice que le escuchan este programa. Queremos decirle que muchas gracias por ser parte de este programa ya, y queremos traerle siempre algo que pueda ayudarle en su vida para que pueda caminar un camino que a Dios le agrada. Así que en esta mañana pues vamos a entrar a nuestro tema, ya que el tiempo es altamente breve aquí en la radio. Y el día de hoy vamos a hablar un tema hermoso, el cual es Y Conoceréis la Verdad, tocayo. Así es, y conoceréis la verdad acerca de Dios, que es amplio en perdonar. Hermoso tema. Dios es amplio en perdonar. Vamos a comenzar leyendo la palabra de nuestro Dios en Isaías capítulo 55. Y voy a leer versículo 6. Mi tocayo leerá del 7 en delante. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7, por favor, tocayo. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchísimas gracias, tocayo. El día de hoy, querido Radio Escucha, quiero invitarle para que usted busque a Dios mientras puede ser encontrado. Va a llegar un momento en el cual, aunque le busque, no lo va a encontrar. Pero dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje a aquella persona que no tiene temor de Dios, ese camino irrespetuoso, ese camino que no honra a Dios. Y sobre todo el hombre inicuo, el hombre malvado, deje sus pensamientos llenos de maldad. El día de hoy nosotros podemos mirar de que existe muchísima maldad. Gente que está continuamente pensando cosas de cómo hacer mal a alguien y cómo causarle daño a los demás. El día de hoy vemos nosotros a través de las noticias de cómo muchas jovencitas de la edad de 8 años, 9, 10, 11... a los 14 años, lamentablemente, son tomadas, son raptadas por personas que están pensando pensamientos inicuos, llenos de maldad. Quiero invitarle para que usted cambie su forma de pensar.
y piense en cosas que lleven beneficio, lleven bien a su vida, y no solamente a su vida, sino que lleven bien a su familia y sobre todo una buena relación con Dios. Pero para ello, vuelva hacia Dios, dice la palabra de Dios, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dios siempre ha sido un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de compasión, el cual, dice la palabra de Dios, es amplio en perdonar. Ese era nuestro tema, un Dios amplio en perdonar. Mire, hablar del perdón te lo voy a ilustrar de una manera breve, sencilla y práctica. Hace tiempo atrás, tocayo, mis hijos estaban todavía pequeños, íbamos a México y entré a un pueblo donde usted sabe los pueblos pues baja la velocidad a 60, a 55, 45, luego llega a 30 para entrar a los pueblos. Entré a más de 30, quizás más de 5 millas arriba. El policía me detuvo. Inmediatamente al detenerme, va conmigo y miró que estaba ahí mi esposa, miró a mis hijos que venían dormidos y me dijo, ¿vas para México? Dije, ¿vienes de México? Perdón, me dijo, no, le dijo, voy para México. Dijo, dame tu licencia y tu aseguranza. Dice, no te voy a dar ticket, solamente te voy a dar un warning, o sea, una advertencia. Inmediatamente me lo dijo. Yo era acreedor, tocayo, a una multa. Sí. Pero él fue amplio en perdonarme, porque de 5 millas arriba es difícil que un policía o un highway patrol le perdone a uno esa falta. Sí, ciertamente, tocayo. Yo creo que fue muy afortunado y bendecido. Amén, gracias a Dios. Y cuando habla la palabra de Dios que Dios es amplio en perdonar, significa que Dios es extenso en perdonar. Tan extenso es su perdón que hubo una ciudad llamada Nínive y la perdonó completamente cuando Jonás fue a pregonarle, y aquel pueblo se tornó a Dios y Dios le perdonó. No así con Sodoma y Gomorra, aunque hemos de recordar que Abraham, el padre de la fe, estaba hablando con Dios, intercediendo. Si hubiera 50, si hubiera un justo, dice, no la destruiré. Pero Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque no se tornaron a Dios. Así que, amigo de escucha, quiero invitarte en esta preciosa mañana para que te tornes a Dios, vuelvas a Dios, porque Él es amplio en perdonar. Dios no escatima realmente perdonar a alguien cuando esta persona se torna a Dios. Vamos a leer el salmo hermoso del Salmo 103, por favor, tocayo, versículo 8 al 13, un salmo que escribió aquel famoso rey llamado David. Adelante. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gracias. El Salmo 103, versículo 8 al 13, que ha leído usted amablemente, tocayo, menciona la palabra de Dios como el Padre, versículo 13, compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es decir, que Dios como Padre tiene compasión de nosotros. Usted sabe que los que tenemos hijos, nosotros les advertimos a ellos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y a veces no hacen las cosas X o Z, y uno tiene que castigarlos. A veces el castigo tiene que ser muy severo de acuerdo a la gravedad, pero sobre todo nos compadecemos de ellos porque nuestro enojo o nuestro castigo para contra ellos no dura por siempre. ¿O así es, tocayo? En efecto, tocayo, bueno, en realidad, si nos ponemos a pensar y a reflexionar, sobre todo, analizar cómo un padre o madre siente por sus hijos, pues uno los ama.
Independientemente de que hagan cosas indebidas, incorrectas, que cometan errores, que se porten mal, al final del día uno quiere lo mejor si realmente tienes ese amor de padre, que debe de ser, ¿verdad? O de madre, en su caso también, por supuesto. Yo recuerdo una ocasión que mi hijo estaba castigado y a mí pues me conmovió el corazón y le dije a mi esposa hay que levantar el castigo. Y yo recuerdo que ella mencionó, dijo, no, él tiene que aprender la lección, tiene que aprender de que pues no estuvo correcto. Y sí, indudablemente que tiene que aprender la lección y tiene que recapacitar de que tiene que caminar el camino correcto. No que nuestros hijos anden en drogas, pandillas o haciendo cosas indebidas, pero sí, muchas de las veces tienen que saber comportarse haciendo cosas que nosotros les ponemos como padres, y como padres nos compadecemos de ellos cuando ya han rectificado su mal proceder. Vamos a leer, por favor, el Salmo 32, versículo 1 al 2, por favor, tocayo, para mirar lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 32, 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Gracias, tocayo. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero tocayo, me llama poderosamente la atención, si usted me lo permite, ¿qué significa la palabra iniquidad? Buena pregunta, tocayo. Busco aquí el Salmo 32, 1 al 2. De la palabra de Dios viene de la palabra que mencioné hace rato, inicuo. Un inicuo es una persona que hace maldades. Entonces, el maloso, el que hace las cosas malas, que ha sido perdonado en la palabra de Dios, es bienaventurado. Significa feliz, dichoso. Ahora, ¿por qué dice esto realmente el que escribió este salmo llamado David? Porque él había hecho una maldad. ¿Cuál había sido la maldad? Hemos de recordar que a él le gustó Betsabé. Y para poder quedarse con Betsabé, él fue el autor intelectual de matar a Urías Eteo. Pónganle al frente de la batalla. Y Urías Eteo fue muerto. De esa manera, él toma a Betsabé. Dice la palabra de Dios que todo lo que hizo David no fue agradable ante los ojos de Jehová. Va Natán, aquel profeta de Dios, le comienza a hablar acerca de un hombre que tenía una corderita, y entonces le dice que había otro hombre que tenía pues muchas corderitas, tenía mucho ganado. Dice, pero aquel va y se le quita la única corderita que tenía, la única que amaba. Entonces cuando dice David en aquella ocasión, el que tal hizo sea reo de muerte, o sea que lo maten. Dice, oye, pues tú eres ese hombre, le quitaste la única corderita a Urías. Y entonces cuando recapacitó, pero le dice algo interesante a Natán: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué razón? Porque el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, habla claramente de que cuando la persona comete adulterio, en este caso lo había hecho David con Betsabé, dice, a ambos morirán, o sea que a ambos les quitaba la vida. Entonces, la palabra, volviendo a lo que usted me hace la pregunta, la palabra iniquidad, inicuo, es una persona que siempre está haciendo, tramando, pensando lo que son las cosas malas, malévolas, malvado, en otras palabras, tocayo. Así es, tocayo. En realidad es muy interesante saber el significado de esta palabra, tocayo, que usted nos acaba de explicar, que es una maldad, decía usted, en el diccionario, si usted la busca, el significado sería injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Entonces viene ahí la reflexión sobre la palabra. Antes de morir se arrepintió de la iniquidad de sus acciones. Entonces viene la redención, como usted decía, redimir sus pecados. Yo creo que eso es algo importantísimo. Imagínense cuánto nos ama Dios nuestro Señor a sus hijos, nosotros pobres pecadores. Sin embargo, Él nos perdona. Qué tan amplio en perdonar es el Señor con nosotros, sus hijos. Independientemente, tocayo, de que usted sea güero, que sea negro, que sea mexicano, venezolano, salvadoreño, hondureño,
europeo, chino, independientemente. Sí, porque mire, la justicia de Dios, o sea, es conseguir lo que nos merecemos. Y Dios dice claramente, has cometido transgresión, eres digno de muerte. O sea, te equivocaste, tienes que pagar. La transgresión que yo cometí, entrando a más velocidad en ese pueblo, era acreedor yo a un ticket. Pero el policía pues fue amplio en darme ese perdón. Sin embargo, la misericordia de Dios elimina el pecado. La gracia es estar recibiendo lo que no merecemos. La gracia de Dios nos da vida e incluso cuando merecíamos la muerte. Dios ofrece a la humanidad su perdón, su abundante gracia y misericordia. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ama en gran manera. Ahora pasando a lo que es ya el perdón en nuestras vidas, vamos a mirar nosotros de que mientras una persona está en pecado, está en transgresión, no está haciendo lo que Dios le agrada, tocayo, entonces está lamentablemente enemistado con Dios. Y hemos de nosotros recordar de que todas las personas quieren tener una hermosa amistad con Dios. Pero para poder tener esa amistad con Dios, tenemos nosotros que mirar lo que es la palabra de Dios en 1 Corintios, por favor, si es tan amable, tocayo. El texto de 1 Corintios, para mirar de cómo, capítulo 5, y por favor, si es tan amable. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que nos conoció o al que no conoció pecado, porque nosotros lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, tocayo. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando allí de cómo la persona cuando viene a nacer de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo, nacer de agua del Espíritu, se convierte en algo nuevo. Por lo tanto, Dios le perdona. Y el perdón significa que Dios ha borrado el viejo registro del pecado. Es decir, que ahora está comenzando todo completamente nuevo. De esa manera se establece lo que es la reconciliación, es decir, se restablece una nueva relación con Dios. De tal forma, pues, que regresando un poquito a lo que es el ejemplo de el rey David que mencioné hace un momento, en aquella ocasión cuando él había cometido aquella transgresión, aquel pecado, él comenzó a hablar con Dios en el Salmo 57, y le comenzó a hablar a Dios que le limpiara. Dice, límpiame con hisopo y seré limpio. Crea en mí un nuevo espíritu. Interesante porque el hisopo era una de las plantas del género de la menta, de ese tipo de género, utilizada para poder rociar la sangre en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, cuando la sangre era rociada, únicamente, tocayo, el pecado era cubierto. Por lo tanto, continuamente tenía que estar haciendo sacrificios año tras año, constantemente. Pero ahora cuando viene Cristo Jesús, la sangre de Cristo no cubre el pecado. Ahora nos limpia, nos borra completamente el pecado. Completamente, tocayo, quiere decir todo. Exactamente. O todas las inequidades que tenemos. Todo. Por eso dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea que todo el registro de pecaminosidad, de maldad, de iniquidad, ese queda borrado. Como dicen el dicho por allá, borrón y cuenta nueva. O
Usted recuerda cuando íbamos a las tiendas allá a México, allá sí se fiaban, aquí no fía nadie. Mañana sí. Ahí siempre dicen mañana sí. Pero allá recuerdo que borraba la cuenta y comenzaba una nueva. Entonces se borra completamente el pecado en la sangre de Cristo, Nuevo Testamento. Y a partir de allí, entonces viene la reconciliación, que ahora sí se pone bien con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, de acuerdo a Isaías 59, ha hecho una división entre el hombre y Dios. Y Dios ha ocultado su rostro para no escucharlo. Entonces, una vez que viene la reconciliación a través de Cristo, cuando la persona entrega su vida a través del bautismo, y en esa forma, entonces tiene una relación con Dios, puede comunicarse con Él. De tal forma que, si usted tiene allí la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, si es tan amable. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por justo, con todo pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que la maldad, el pecado, tiene que pagarse. Es algo que en el jardín del Edén, cuando Dios le dice, de todo árbol del fruto podrás comer, ciertamente del árbol del mal no comerás, comieron nuestros padres. ¿Qué sucedió? Tuvieron que pagar el precio de ser expulsados del jardín del Edén. Y a partir de allí ya comenzó la maldad. Pero lo interesante es, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, que ahora quien ha pagado el precio de nuestros pecados es la sangre de Cristo. Pues siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que la sangre de Cristo ha pagado el precio y de esa manera podemos reconciliarnos con Dios. Porque Dios, a través de Cristo, es el medio que podemos obtener nosotros ese amplio perdón. No hay otra manera. Nuestro tema es, Dios es amplio en perdonar, pero lo hace a través de Cristo Jesús. ¿Te iba a decir algo, Tocayo? Tocayo, me llama poderosamente la atención lo que usted nos está compartiendo en esta mañana, estas palabras de vida, estas palabras de aliento, y por todas aquellas personas que nos están escuchando, que quizás han perdido la fe, que han perdido la esperanza, queremos decirles que todavía hay tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de creer, tiempo de pedirle a Dios el perdón, porque Dios es amplio en perdonar. Usted dice el día de hoy en el tema y conoceréis la verdad acerca de que Dios es amplio en perdonar. Dios hace las cosas nuevas, hace nuevas todas las cosas. Tocayo, qué bonito y qué hermoso saber que Dios hace todo nuevo, no unas cosas solamente, sino completamente todo. ¿Y cómo es esto posible, Tocayo? Muy bien, mire, Tocayo. Si es tan amable, vamos a Libro de los Hechos, capítulo 22. Le puede dar vuelta a la hoja, ya que el tiempo se nos está terminando. Hechos, capítulo 22. Muy bien. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para que todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Gracias, Tocayo. Allí estamos mirando en Hechos, es capítulo 2, el texto. Ahorita miramos Hechos capítulo 22.
miramos de cómo aquellas personas, para ser salvas de esa peligrosa generación, tuvieron que hacer algo interesante. Número 1, tuvieron que arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de corazón, pero también tuvieron que bautizarse para 2 cosas. Número 1, perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Ahora, contestando la pregunta a usted que muchas personas pueden hacerse, bueno, si mi vida está contaminada, si mi vida está pues hecha añicos, he caminado los malos caminos, ¿cómo puedo hacerle yo para poder estar bien con Dios? Y ahora sí, dice, es tan amable, vamos a leer capítulo 22 del libro de los Hechos. Está en la otra parte. Ahí no. Capítulo 22, particularmente desde el versículo 12. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Muchísimas gracias. Es el caso del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Él fue una persona que en su vida anterior, siendo Saulo de Tarso, fue una persona la cual fue un perseguidor, un injuriador y un blasfemo. Era una persona que su vida no estaba bien ante los ojos de Dios. Él creía que sí estaba bien, pero estaba completamente equivocado. Entonces, en aquel encuentro que tiene camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya posteriormente se le dice lo que tiene que hacer allí en Damasco, y se encuentra con Ananías. Y una vez Ananías que lo encuentra, le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, para que una persona pueda ponerse bien como fue Saulo de Tarso con Dios, tiene que limpiar su vida. Le hago la pregunta, amigo de escucha. Cuando usted tiene sus manos sucias, ¿usted come con las manos sucias o tiene que lavarse las manos para poder comer? Le hago otra pregunta, amigo de escucha. Cuando usted tiene su ropa sucia, ¿usted sigue usando esa ropa sucia o le lleva a la lavandería para que esa ropa esté limpia y huela a suavitel? Bueno, nuestra vida sucia, llena de pecado, tiene que ser limpiada, y esa es a través de las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque en nuestro programa anterior le decía que el bautismo viene siendo la representación de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y cuando uno obedece lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, está obedeciendo al Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiero decirle, amigo de escucha, Dios es amplio en perdonar el pecado el día de hoy, la maldad. Quiero invitarle a que usted se acerque, que le busque a Dios, pero sobre todo que no tarde, porque vendrá un día en el cual quizás no estemos más con vida, o vendrá un día en el cual Cristo venga por segunda vez y nos llame a cuentas. Así que mientras usted tiene la oportunidad, busque a Dios. Busque a Dios, porque cuando Él venga por segunda vez, solamente aquellos que hayan lavado sus ropas en las aguas del bautismo con la sangre del Cordero son los que estarán vestidos para aquella gran boda que será en el día del juicio final. Así que nuestro tiempo se ha terminado el día de hoy, pero quiero decirle de que mientras usted tenga oportunidad, busque a Dios, el cual es amplio en perdonar. Y bienaventurado aquel varón el cual Dios le perdona sus pecados. Amén. Feliz, dichoso. Amén. Tocayo, qué hermosas palabras de vida y aliento nos ha dado usted el día de hoy, al saber
que Dios es amplio en perdonar y que Dios hace todas, pero todas, completamente todas las cosas nuevas. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Imagínense, qué hermoso saber que Dios nos perdona. Solamente tenemos que creer que Él es nuestro Salvador, y entonces seremos como bebés, recién nacidos, tocayo. Amén. ¿Usted quiere ser bebé otra vez? Amén. Ya, no solamente hay que creer, pero el creer implica la obediencia, las condiciones que Él pide en su palabra. Amén. A los casi 3,000 se les fue dicho, arrepentíos y bautícese. Entonces, cuando uno cree, obedece, y la obediencia la lleva en las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque está obedeciendo de corazón aquella forma de doctrina. Entonces tiene que creer que Cristo es el Hijo de Dios, que Él vino, que Él murió, que Él fue sepultado, que Él resucitó, y entonces en esa forma de doctrina es cuando yo puedo obtener la salvación. Por eso la palabra de Dios, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Marcos 16, capítulo 16, versículo 16. Mas el que no creyere, será condenado. Entonces, el creer va mucho más allá. Tiene que obedecer las condiciones de salvación. ¿Cuáles son estas? Hay que oír, hay que arrepentirme, hay que confesar el nombre de Cristo, pero sobre todo tengo que mostrarlo siendo sumergido en el bautismo. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo a Nicodemo, miramos una clase hace tiempo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, Amén. tiene que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que pueda ser salvo. Amén. Muchísimas gracias a querido tocayo por su participación. A usted, amigo, que nos escucha, le invito para que busque a Dios mientras puede ser hallado. Dios los bendiga, gracias por escucharnos, bendiciones para todos. Amén. Bendiciones, paz y bien.